Thank you so much for joining us today. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en persona. Los que nos siguen en línea, mi nombre es Benjamín Guedán, soy director del programa latinoamericano en el Wilson Center en Washington. Es un honor el encabezar esta discusión. Hay menos amenazas a la democracia en las Américas actualmente en la región que se consideraba la historia de éxito en la transición a la democracia. Tenemos 3 dictaduras establecidas. En varios países, los periodistas, miembros de la sociedad civil están experimentando presión, organizaciones delincuenciales y cómo se impactan las instituciones. El seleccionar a los líderes responsables de atender estos retos urgentes en la mayoría de las regiones que tienen elecciones razonables y justas, pero quizás la mayor amenaza a la democracia en Latinoamérica y el Caribe es la confianza en estas elecciones. Ciertamente, de acuerdo con el barómetro de las Américas, más del 40% de los latinoamericanos no creen en las elecciones que ponen a sus líderes en el poder. Por supuesto, una libre y justa elección creíble es el único ingrediente para la democracia exitosa y permanente. Pero sin ello, los líderes toman su oficina sin el amplio apoyo y la legitimidad necesitada para gobernar en esta etapa tan polarizada. ¿Qué es lo que está mal? Que los factores que minan la confianza en las elecciones en la región son diversos e incluyen, entre otros temas, el escepticismo en las instituciones públicas, la mala información, la amenaza que cada vez es más seria con la inteligencia artificial, sistemas problemáticos de reglas de financiamiento de campañas y su implementación y la falta de confianza en la tecnología electoral. La investigación en eventos públicos y la conversación del día de hoy, tenemos la intención de atender todos estos temas como parte de la iniciativa del Wilson Center de restaurar la confianza en las elecciones de Latinoamérica. Hoy veremos uno de estos retos, el adecuado apoyo y financiamiento de las elecciones actuales. Cuando funcione la observación electoral completamente equipada, no restringida, identifica los fraudes electorales y brinda guía para las elecciones y la administración. He tenido la oportunidad de participar en la elección reciente de México, en los centros de votación en todo México, donde en una muy compleja elección los resultados confiables se produjeron y establecieron el tono para una transición ordenada del poder que incluirá la toma de posesión el próximo martes. En casos extremos como Guatemala, hay distintos esfuerzos para quitar la victoria de la oposición. Vamos a hablar de esto a mayor detalle, incluyendo el papel de las Naciones Unidas, la OEA y lo que han jugado en estos días. Y bueno, eso lo veo aún con el embajador de los Estados Unidos ante Guatemala. En muchas otras situaciones, desgraciadamente, muy poco dinero, muy poca voluntad política, presión regional y muy poca confianza en el sistema de los Estados Unidos, donde no hay suficiente número de mandatos sólidos en el tiempo. El caso más reciente fue el caso de Venezuela en el mes de julio. Ahí la observación electoral tuvo consecuencias. El Centro de Naciones Unidas en la declaración post-elecciones hizo una evaluación que ayudó a los gobiernos a evaluar el proceso fraudulento electoral, pero no bastó detener el régimen de Venezuela para argumentar una victoria y prepararse una tercera administración para Nicolás Maduro en enero. Para discutir la importancia de la observación electoral y oportunidades para crecer en la región, hoy tengo unos expertos estelares. Tengo al embajador de los Estados Unidos para la Organización de los Estados Americanos, Frank Mora, Catherine Elena, vicepresidenta del programa de IFES, el Programa Internacional de Sistemas Electorales, y Francisco Guerrero, secretario para fortalecimiento de la democracia de la OEA, quienes han participado en una reunión que tuvimos en Miami para reconocer la OEA y el papel de la Unión Europea en el apoyo a la democracia en Guatemala. Gracias por estar aquí.
Quiero empezar, si puedo, señor embajador, con usted, hablando de cómo el gobierno de los Estados Unidos utiliza la observación electoral, porque es una prioridad que está financiado básicamente solo por los Estados Unidos y donde hay barreras estructurales que podrían haber inhibido a los Estados Unidos de que garantice la observación electoral y la calidad y consistencia de estas acciones. Gracias, Ben. Es un placer estar con ustedes para hablar de este tema tan importante. Lo primero que diría yo, y lo digo a menudo, es que el trabajo que el secretario Guerrero y el director y casa que estuvo con él, es que sabía que era importante antes de llegar a la OEA. Sabía la contribución que íbamos a lograr, pero realmente subestimé el camino. Y esto es realmente la regla de oro para la observación electoral y los periodos electorales. Y como usted ha indicado, las elecciones no solo es donde empieza y termina la democracia, sino donde hay que percibir que tenemos una elección justa y libre. Y lo que el secretario Guerrero y su equipo hacen es asegurarse que este país tome todos los pasos necesarios en el camino a la democracia, a su mantenimiento y que se construyan. El trabajo histórico que hace su equipo creo que es a menudo subestimado, no por los Estados Unidos, pero sí por muchas personas. En términos de los Estados Unidos y ante la luz de los retos ante la democracia y los retos ante la legitimidad de las instituciones, incluyendo las instituciones electorales, nosotros tenemos y estamos comprometidos y tenemos un firme compromiso de informar política y financieramente todo el trabajo de la acción de observación electoral. Apoyamos al 100%, pero apoyamos entre 50 y 60% de todas las observaciones electorales en la región. Para darle un número, desde enero de 2023 hasta el día de hoy, o al menos hace unas semanas, ha habido 20 elecciones en todos niveles, a nivel nacional, legislativo o municipal. Nosotros hemos brindado más de $5.2 millones a la Secretaría en un periodo de 20 elecciones en un año y medio. Pero adicionalmente a esto, y esto no es una observación estrictamente electoral, pero la OEA está jugando una función muy importante. Después de la elección de Guatemala, después del trabajo extraordinario que se hizo en un entorno que es todo un reto, la OEA sigue involucrándose durante la transición de 6 meses, donde hubo una misión acompañada, donde también nosotros apoyamos esto, encabezada por el secretario general, también Ruyán Ayaldo, el ex embajador, y el señor Zambado, que estuvieron ahí por meses siguiendo un proceso muy delicado donde hubo esfuerzos para prevenir que llegáramos a esta posición. Pero ahora hemos llegado a la OEA reconociendo el increíble trabajo y las contribuciones que la OEA han hecho. Por ejemplo, esto estuvo en mi discurso y también hizo otra solicitud de la OEA. Actualmente hay una elección para jueces de la Suprema Corte y los jueces de apelaciones y pidieron algo bastante novedoso, que no es una misión electoral, sino llevar a cabo acciones visuales para observar la elección de los jueces que se decidirán a partir del 30 de octubre. Los Estados Unidos y la OEA apoyaron esto con un equipo de 3 personas, de juristas y abogados distinguidos que están ahora siendo parte de esto. Así es que no es solo la elección y qué tan importante es el caso de Guatemala y otros lugares, es que nosotros en la OEA
debemos seguir siendo vistos en la crisis institucional y la democracia en la región. Y esto es en la Carta Interamericana Democrática, y hacemos mucho trabajo en este espacio. Y los Estados Unidos no solamente nos apoyan políticamente, sino también económicamente. Sí, tuvimos aquí al presidente durante el periodo de transición en Guatemala también, y estuvimos aquí con el papel de la OEA para seleccionar de que se honrara la decisión electoral. Entraremos en otros detalles de las elecciones, pero es un punto importante el hacer este argumento en favor de la solidez detrás de la observación electoral. Catherine, Ife, si podrías describirnos lo que es el trabajo global y en la escala de la observación, pero bueno, la institución con la mayor experiencia en la región han estado trabajando dentro de la OEA, pero me gustaría que nos describieras la mecánica de cómo funciona y dónde funciona más efectivamente, dónde ha llegado sus objetivos, cuánto tiempo permanece y qué puede alcanzar para que podamos entender la teoría y la práctica de lo que se hace. Sí, por supuesto. Primero que nada, gracias por invitarme como parte de este panel. Sé que soy la única persona sin un doctorado, así que, bueno, he estado en elecciones suficiente tiempo como para justificar el ser parte de este panel, pero valoro mucho. Estamos encantados. Reconocer el comentario hecho por el embajador Mora en términos de las observaciones. Es decir, si los que no conocen IFES, hemos estado presentes casi 40 años trabajando en la integridad electoral en todo el mundo, incluyendo esta región en particular. Y la observación electoral es parte de nuestra función. Algunas veces no es lo más importante. Trabajamos básicamente con las instituciones que gestionan y administran la elección. Tradicionalmente, el organismo que administra la elección en sí mismo, pero a menudo también es el entorno electoral lo que se ha vuelto más complejo, que se ha expandido a distintos tipos de instituciones como la que tratamos en cuanto a las elecciones del sector judicial. Y bueno, Guatemala es un ejemplo donde IFES estará presente para ayudar a fortalecer las instituciones y el proceso en sí mismo. Y nosotros, cuando estuvimos con los colegas de la OEA en el país, aunque sabemos que están juzgando parte de nuestro trabajo en cuanto a que también el proceso electoral se despliega, es fundamental el que todas las partes se aseguren la integridad electoral. Es realmente muy importante para lo que estamos haciendo, el que trabajemos muy de cerca con las misiones de observación. Y he visto a muchos países y amigos en la región que nos ayudan y les ayudamos a enfrentar los procesos electorales, las instituciones, y que sean muy claros en sus principios internacionales. Algo que nos gustaría escuchar, por supuesto, es que la observación no es solo lo que está sucediendo en el día de la elección y los procesos de resultados, sino es todo lo fundamental donde hemos visto retos tanto en Guatemala como en Venezuela. Pero esto ha evolucionado con el tiempo. Es un monitoreo muy técnico de 4 vulnerabilidades en el proceso electoral: observación del proceso judicial, de cómo la justicia electoral se atiende desde el punto de vista de los tribunales. Esto es algo que está en la región, pero no es solo algo presente en la región. Hemos visto otras elecciones judiciales en el continente africano también. Hay otras áreas clave, por ejemplo, serían el financiamiento político y el mal uso de recursos estatales. Algo que hemos visto recientemente es lo que tiene que ver con el financiamiento político en El Salvador. Cómo obtienes donaciones, contribuciones en efectivo. Y cuando involucras todo esto en el caso electoral, esto parece enfocarse en todo lo que es la observación. Para lo que estamos ahí es para que tengamos la confianza de los ciudadanos y la legitimidad actual de la elección, sus instituciones, y que se perciba la legitimidad del proceso, pues es a menudo parte de un proceso que está
bajo control. Lo vemos y consideramos la integridad electoral y vemos a tres aspectos. Uno es el fraude actual en el proceso electoral. Algunas veces esto puede suceder que lleva o durante la elección. Por supuesto, como todos lo sabemos, se utiliza a menudo únicamente como un argumento para mencionar que hay un fraude en el proceso para minar la confianza. Ayudamos a tratar de identificar esto y a identificar un comportamiento fraudulento. El siguiente riesgo o dinámica que es muy importante supervisar es la manipulación sistémica. Lo que me refiero con esto es manipular las funciones del juego, las reglas del juego, el papel de las instituciones y la elección, en particular en favor de algún candidato incumbente. Y aquí los observadores electorales no solo pueden estar viendo qué es lo que sucede el día de la elección, si se están mucho tiempo durante un proceso de evaluación muy por adelantado, viendo lo que es el marco legal y algunas de las comportamientos que el sistema contiene. Y básicamente el último área es la negligencia. Esto no solamente son errores por las autoridades electorales. Estuve también en México durante la elección y creo que todos vimos distintos tipos de errores, pero no necesariamente impactan el proceso o el resultado final. Son algo que observar y son algo que tiene espacio para mejorar, pero es importante que los observadores estén ahí y digan, mira, hubo unas prácticas equivocadas, unos errores, pero no fue un fraude y no puede ser llamado como tal para minar el proceso en sí mismo. Así que creo que la función de los observadores es tan fundamental, no solo en el día de la elección, sino en torno a todo el periodo, pero monitorar todo el ciclo electoral y tener absoluto respeto de las vulnerabilidades y conocimiento y conciencia para entender el proceso, las instituciones y los resultados. Gracias, Catherine. Francisco, lo que acabamos de escuchar del embajador Mora y de Catherine es muy impactante para mí. Y esto tiene que ver con varias razones que hemos escuchado. Retos al integrador e integridad de la elección que no vimos, errores, un escepticismo público, problemas reales basados en percepciones y aún así la observación no es universal en las Américas y la OEA, que es bien conocida por hacer esto efectivamente, no está presente en toda elección de la región. Mi pregunta es, ¿por qué no? Son temas financieros que tienen que ver con la concentración de fondos, de que el 50% que viene de los Estados Unidos es una voluntad política de los gobiernos que determina si la OEA está presente en una elección o no en Latinoamérica. Gracias, Benjamín, por invitarme. Es un placer estar aquí con mi tocayo Francisco y con Catherine. La observación electoral está basada en la Carta Democrática y los países que nos invitan, tenemos que ser invitados. Si no recibes una invitación del Estado miembro, no puedes ir, no puedes llegar solo porque quieres ir. Eso es por lo cual no estuvimos presentes en Venezuela, por ejemplo. Y es algo que está muy relacionado con la voluntad política de los estados, el tener un programa electoral como el que tenemos. Y déjenme decirle que cuando Francisco Mora se refería a lo que él pensaba previo a convertirse en embajador, trabajando en el gobierno o como académico, lo mismo me sucedió a mí. Y le voy a explicar esto porque creo que tiene que ir con su pregunta. Yo, en mi otra vida, era un consejero electoral en México, en el IFE, que se llamaba IFE. Trabajé ahí del 2008 al 2013. Conocí a Gerardo alrededor del 2012 o 11, pues trabajamos juntos un tiempo. Y como miembro de una institución electoral, pensamos en la OEA, en la observación electoral, y te dices, bueno, puede ser interesante.
Pero cuando llegué aquí he sido un observador electoral gracias a la invitación de Gerardo y he observado otras instituciones. No me di cuenta de qué tan importante es esto para los estados en que cuenten con una observación electoral. Afortunadamente, estos últimos 10 años en los que he estado junto con Gerardo y el secretario Mario, que tendrá 10 años el próximo año, fuimos muy afortunados en incorporar algunos elementos que no eran parte del programa. Los Estados Unidos, Brasil y, por supuesto, hemos tenido elecciones muy interesantes en los Estados Unidos y en Brasil en años recientes. Pero hay algunos países que no piensan que la observación electoral es tan importante porque sienten que el sistema político es suficientemente sólido. El ejemplo de Argentina o bien de Uruguay, donde no tenemos observación electoral en Uruguay. Y en algunos casos se entiende por la tradición política o por la fortaleza institucional que no nos inviten. Pero creo que cuando ellos ven el valor de la observación, no solo en términos de la legitimidad, sino diciendo que fue justo o no. Y vas a una parte donde nadie sabe de la observación electoral, que es una recomendación. Todas las recomendaciones técnicas que implementamos son extremadamente importantes, pues te ayudan a convertirte en una mejor institución electoral. Cuando te das cuenta de que esto es una posibilidad, muchos países tienden a unirse al programa. Tengo unas cuantas cifras que quiero compartir con ustedes solo para ver cómo la observación electoral ha evolucionado en la última década y los números son fantásticos. Estoy muy orgulloso de compartir esto con ustedes. Perdóneme, me pongo los lentes porque si no, no. De 1962 a 1982 tuvimos 19 observaciones de 84 a 90, 30, de 95 al 2004, 68, de 2005 al 2014, 88. Y ahora, en nuestro periodo de Gerardo y mío, 2015 a 2024, 122 elecciones. Esto es lo que nos está indicando es que la comunidad internacional de las Américas entendieron adecuadamente que el tener una buena elección se requiere observación electoral y una misión que lo haga. ¿Qué sucede cuando no tenés una misión electoral de observación, como el caso de Venezuela, por ejemplo? Si hubiésemos estado ahí, por supuesto es difícil estar en estas circunstancias, y les digo difícil porque fui un observador electoral en 2 ocasiones en Venezuela previo a mi llegada a la OEA. Esto es una herramienta muy poderosa. Para responder su pregunta más precisamente, la voluntad política está presente. 28 de 34 no está tan mal. Aún requerimos que otros países se unan. Gerardo y yo seguimos trabajando con estos gobiernos para invitarlos a que se unan al programa, y creo que mientras tengamos a todos estos países juntos, tendremos mayor energía y fortaleza política. Pero esto es parte de la cultura política del continente y creo que en general ellos saben que para ellos es importante contar con esto. Esto es algo con lo que terminaré. La observación electoral está evolucionando. Cuando llegué a la OEA en el 2015 íbamos, el presupuesto siempre es un problema. No quiero llorar sobre ello, pero el dinero siempre es un problema. Pero de las experiencias del 2015 al 2020, las cosas han cambiado mucho y ahora la naturaleza de las misiones han cambiado también. Muchos países demandan, se pueden quedar 2 semanas más, se pueden quedar un mes. En el caso de Guatemala es el mejor ejemplo. Gracias a Frank pudimos impugnar. Quizás podría llevarle al hecho de quejarse sobre el financiamiento, porque esa es una barrera importante por el tiempo que pueden permanecer y las elecciones que pueden observar es importante. Así es que insisto en que nos hable más sobre las finanzas. Bueno, tengo que tomar en consideración que casi todo el equipo está aquí porque están interesados en qué está sucediendo en términos del financiamiento. Les voy a dar un ejemplo de cómo estamos situados actualmente. La Unión Europea tiene 10 veces más dinero que nosotros. Cuando usted compara la misión que tuvimos en Guatemala en oposición a otro lugar con la misión de la Unión Europea,
Gerardo, esto es 10 veces más barato de lo que sería más barato. Es 10 veces más eficiente, aunque más barato. Nuestros observadores viajan por su propia cuenta, manejando básicamente con un chofer o un conductor, pero en el caso de la Unión Europea van siempre en parejas. Pues eso es bueno porque las elecciones cada vez son más peligrosas, más sofisticadas. Así que en este sentido creo que esto habla de la falta de compromiso de algunos países que son extremadamente felices cuando reciben una misión. Pero yo creo que todo el mundo sabe que nuestras misiones, diferentes a otras, no recibimos un centavo del país en el que vamos a estar. Somos independientes, autónomos, estamos a cargo de las decisiones políticas y las decisiones técnicas que tomamos. Pero eso es algo a tomar en consideración. El otro aspecto, y usted nos dice que está bien el que me queje, y ya que Frank Moore están aquí y todos los países están representados, el problema que enfrentamos en cada ocasión es que ya que tenemos que quedarnos más tiempo en el país, en los presupuestos de Gerardo, un proyecto de quedarnos una semana, y luego le digo, Gerardo, tengo malas noticias, tengo que quedarme, tenemos que quedarnos otra semana o dos semanas más. Pues el cambio y la evolución y el programa, que yo creo que ahora terminamos un periodo en el 2025, y creo que desearía yo que el siguiente secretario general de la OEA entienda adecuadamente, como lo ha explicado Frank, la relevancia y la importancia del programa. Este programa, si esto fuera McDonald's, este es el Mac de la situación. Este es el problema. Hay que trabajar muy duro con un buen producto, incrementar la calidad del producto, y yo podría amar que Gerardo tuviera más recursos, no solo para la observación, sino para acompañar todos los procesos políticos. Pero desgraciadamente a veces esto es complicado. Lo hacemos con algunos países como en Guatemala. La misión que ha explicado Frank Mora sigue trabajando, pero esa no es la tendencia. El dinero es siempre limitado y ese es el problema. Embajador Mora, vamos a hablar pero hablando sobre los presupuestos, pero quiero darle la palabra a Kathleen para que nos hable de cómo está el modelo de financiamiento. Totalmente, y también puede quejarse, por supuesto, está autorizado. Bueno, creo que voy a tonar 3 puntos adicionales a lo que Francisco ha mencionado ya. Y para nosotros, yo creo que los retos son el tiempo del financiamiento, que es un poco diferente de la OEA. En las instituciones financieras y públicas, y en conjunto podemos trabajar, por ejemplo, con el gobierno de Costa Rica, incluyendo estas misiones de observación electoral. Y uno de los grandes retos es el tiempo en el cual recibimos el financiamiento con políticas similares y decisiones, y el financiamiento llegará y hay una cierta tensión en cuanto a los resultados electorales, pero en realidad el financiamiento puede ver la integridad electoral de una manera más holística. Así que siguiendo el ciclo electoral, en lugar de hacerlo inmediatamente previo al día de la elección. Esto tiene que ver con ver los otros elementos y el punto que se hace sobre recomendaciones. Esto es fundamental, las recomendaciones que surgen de la observación electoral y qué es lo que tiene que hacerse inmediatamente después de una elección en el sistema que esté perfectamente preparado para la siguiente elección, el marco legal, por ejemplo, que es todo un reto. El segundo segmento es la función de los observadores nacionales y la observación de ciudadanos. En una misión internacional de observación electoral, funciona, empodera e informe a los ciudadanos que están en el terreno. Por supuesto, eso requiere más dinero, pero es el legado que dejas detrás, ese nivel de transparencia que incorporas en el proceso electoral. Y por supuesto, ha habido muchos ciudadanos valientes en Venezuela, quienes, pero ese financiamiento puede ser todo un reto
aparte del financiamiento de la observación electoral. Les diría que ambos tienen que tener toda esta incidencia política y la comunidad tiene que ver con la elección, pero también puede estar en el terreno y con ello puede descubrir el país y eso nos permite identificar los retos y poder alcanzar buenos resultados. Y finalmente, relacionado con el tiempo, el llegar antes puede monitorear los procesos técnicos. En algunos países tienes el proceso judicial que se lleva mucho tiempo y poder financiar un proceso de asistir en los tribunales y analizar cómo se deciden los casos y se presentan. Obviamente añades un gasto adicional al proceso, pero eso es parte de lo importante para la transparencia aquí. Embajador Mora, me da gusto que hayamos iniciado con platicar sobre un caso de éxito. Creo que eso es algo muy bueno. Hemos hablado de las observaciones y con respecto a este periodo complicado. Sí me gustaría pasar a algo, un ejemplo algo más problemático que fue Venezuela en julio. Acercándose a las elecciones, acercándonos a las elecciones, reconociendo que hubo una oposición que estaba presente, hubo candidatos descalificados, pero al final hubo unidad en la oposición alrededor de Edmundo González. Y en una conversación virtual aquí en el Wilson Center que tuvimos unos días antes, creo que la parte de las elecciones no cumplió con las expectativas que había en torno a ese tema. Me gustaría escuchar de su parte por qué sucedió eso, qué falló en los planes. Nos escuchamos que la OEA simplemente no quedó invitada. ¿Cuál fue el papel que tuvieron las Naciones Unidas, entre otras, en la observación y la autoridad que se les dio, el tiempo y el presupuesto? ¿Y qué significa ahora conforme intentamos definir qué fue lo que sucedió y teniendo lo que parece ser una victoria de la oposición conforme nos acercamos hacia enero? En efecto, quedó claro que Maduro no estaba interesado en una observación robusta presente, como por parte de la OEA. La Unión Europea planeaba ir. Pero cerca de la fecha, pues no sucedió con razones teniendo que ver con sanciones de que no se les iban a invitar. Hubo presencia limitada, ya se mencionó en otras ocasiones, aunque una importante me parece. Y escuchamos la declaración que varias personas hicieron en los días subsecuentes a las elecciones. Lo que es interesante es que a pesar de que no hubo una presencia robusta, al final del día, Maduro sintió que no podía aceptar los resultados de una elección en la cual hubo pocas observaciones y no fue un clima particularmente democrático. A pesar de todo ello, hubo una elección, como ustedes lo indicaron, y resultó que la elección en su mayoría pareció bastante legítima y nos dio resultados que quizás Maduro no esperaba, pero que muchas personas habían pensado y que al final, a último minuto, se decidió que no iba a aceptar los resultados. Y entonces vemos al Consejo Electoral, que claramente había sido controlado por Maduro, decidió no publicar las actas y seguimos esperándolas. Em, y entonces la Suprema Corte inconstitucionalmente definió que Maduro había sido electo el siguiente presidente. Entonces fue un caso muy interesante para mí en el sentido de que no hubo una presencia electoral fuerte, aunque la comunidad atrajo bastante atención a ese dominio. Y al final resultó ser una situación de varias maneras en que Maduro, con toda su autoridad, no podía aceptar, no podía decirle a la comunidad internacional y a todo el mundo, eh, y acabó diciéndole
que no iban a jugar por esas reglas y así estamos en donde estamos. Solo quiero decir una cosa con respecto a la OEA y Venezuela. La OEA se encuentra en un ambiente algo polarizado, debemos admitirlo, y eso refleja la región. Y aquí es en donde escuchamos historias como las que escuchamos con Guatemala, en donde hubo consenso en torno a todo lo que se hizo con respecto a la elección y la situación subsecuente. Pero en Venezuela también nos reunimos y por consenso adoptamos una resolución algo fuerte con respecto a las elecciones y a los derechos humanos, cuando muchas personas pensaban que la OEA no podía hacerlo. Y estamos comprometidos con seguir trabajando en este sentido. En la próxima semana, en volveremos a mencionar este tema. Todo esto en apoyo al pueblo de Venezuela y su voluntad de ser respetados. Nosotros como comunidad internacional tenemos un papel importante, quizá no el principal, pero ciertamente uno importante en términos de demostrar todo esto. Y esta semana lo vimos en las Naciones Unidas. El secretario Blinken tuvo reuniones con docenas de contrapartes y lo hemos escuchado. Tenemos que ir más allá de las declaraciones y llegar a algo de sustancia con respecto a la situación en Venezuela. Y entonces, ¿qué sería esto? ¿A qué nos referiríamos? Creo que debemos decir que hay mucha falta, mucha desesperanza en estos momentos con respecto a Venezuela. Hubo mucho entusiasmo con respecto a las elecciones, pero ahora me parece que hay un sentimiento de que la mediación llevada por Colombia y Brasil parece haber desaparecido, las condiciones de derechos humanos son atroces y empeoran todos los días. Y ahora nos encontramos en este periodo en donde pues el gobierno autoritario de Venezuela se está preparando para una tercera presidencia. Entonces, Estados Unidos y sus socios en la región, ¿qué papel pueden tener? Papel puede tener las Naciones Unidas o la Unión Europea? Pues nada de esto es fácil, hay que mencionarlo. La OEA ha trabajado en este sentido y ha invocado su Carta Interamericana. Simplemente no tenemos las herramientas para presionar más allá de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Pero ya puesto que es difícil y complejo, a pesar de ello, no significa que simplemente debemos vivir con el status quo. Creo que sería un error el rendirse ante esta frustración. Sería un error rendirse ante esta estrategia que tiene Maduro de simplemente aguantar. Esto puede tomar meses, puede tomar más tiempo, pero debemos persistir. Pero más importante aún, debemos hacerlo en apoyo al pueblo de Venezuela y las fuerzas democráticas dentro del país. Ellos son los protagonistas de esta historia. Estamos ahí para apoyar en todos los sentidos posibles, la OEA y la comunidad internacional, pero esas fuerzas son las que están liderando este proceso. Ellas son las protagonistas y se están enfrentando a mucha represión, brutalidad, yo diría, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido reportes, incluso llamándolo terrorismo estatal. Y en varias instancias se han presentado estos reportes, varios Estados miembros han hecho declaraciones fuertes al respecto. Necesitamos seguir con este tipo de presión y no rendirnos o darnos por vencidos porque es demasiado difícil o porque no estamos viendo progreso de manera inmediata. Catherine, quisiera regresar a algo que mencionaste hace rato, este rol incremental del sistema judicial, de los sistemas judiciales en alrededor del mundo en estas situaciones en América Latina. Venezuela no es un gran caso porque no hay mucha confiabilidad en la rama judicial, pero en otros países hay un contexto mixto. En Guatemala había preguntas sobre cómo se iban a comportar las instituciones electorales y su rol, que pudieran arbitrar este tipo de disputas en otros países. Dinos un poco más acerca de cómo ha cambiado
cambiado el panorama? ¿Qué pasa después de las elecciones? ¿Por qué parece que más de estas disputas están llegando a los tribunales? ¿Y cuál es el rol que desempeñan en asegurar que se pueda lidiar con esta situación de manera independiente? Gran pregunta. Creo que cuando hablamos de la judicialización de las elecciones, inmediatamente tiene una connotación negativa y no me parece que necesariamente tiene que ser el caso. Creo que en muchos países el poder judicial puede ser otro contrapeso y otra institución de verificación del sistema, del proceso electoral. Y sí digo el proceso y no solo el resultado, porque hemos visto un incremento en litigio antes, conforme nos acercamos, y también durante las elecciones y después. Y es importante abordar ambas partes, porque, por supuesto, esta rama puede tener un rol en cuanto a disputas con respecto a listas de votantes, a candidaturas, decir si una ley es inconstitucional o no. Muchas cosas pueden disrumpir una elección conforme nos acercamos a una fecha electoral. Entonces, en este sentido, me parece que la observación, el monitoreo de los procesos, ayudar a que el público comprenda con lo que está sucediendo en esa rama, eso es algo clave en términos de estos retos, ¿no? Tenemos muchas cosas que están sucediendo y el público no necesariamente entiende el impacto de lo que esto tiene en el proceso electoral en sí. Y esto nos regresa a la legitimidad percibida de un proceso. Y luego pasamos a después de la elección del proceso. Muchas personas piensan que el involucramiento en este sentido es algo negativo, pero o por lo menos un mecanismo en donde las personas están utilizando el Estado de Derecho para llevar a cabo estas disputas versus salir a las calles. Sin embargo, debemos hablar de la situación de la politización de la rama judicial. Y esto no es tan diferente con respecto a otras situaciones que hemos visto en la politización de otras agencias, otros cuerpos que están lidiando con elecciones. En el continente americano ha sido interesante ver el avance, el desarrollo de estas instituciones fortalecidas electorales. Con recursos adecuados. He viajado por el mundo y muchas veces utilizo a estos como modelos para otros países y me parece que muchas veces hay hasta envidia en términos de qué tan buenos recursos tienen, etcétera. Pero por supuesto, estamos viendo ahora su erosión. Se van a utilizar todo tipo de tácticas para erosionar la credibilidad de un proceso electoral, pero llegará a diferentes grados y ahí es en donde vemos que los ejemplos de Guatemala y Venezuela son interesantes porque tienen diferentes grados de interferencia y de manipulación sistémica. Y entonces me parece que es muy importante el poder identificar todo esto, desmenuzarlo y poder analizarlo a través de observación y específicamente también abordarlo a través de recomendaciones. Em, em, en 2019 participé en un proyecto de integridad electoral en Venezuela y me parece que todos los hallazgos que resultaron de ello se vieron en este proceso. El más importante, por ejemplo, las instituciones electorales altamente politizadas en ese país, la transmisión de las votaciones, el alejamiento de millones de refugiados en aquella época, el uso de recursos estatales y, por supuesto, los medios represivos y el ambiente informativo hostil. Entonces, realmente apoyo lo que el embajador Mora acaba de decir en términos de no perder la esperanza y no darse por vencidos. Me parece que naturalmente esto nos lleva a que tenemos que ser tolerantes ante estos tropiezos y debemos ver las cosas a nivel micro de lo que está sucediendo.
una vez más con respecto a estas misiones de observación que están intentando sobrellevar algunas barreras, algunas descalificaciones para seguir estando presentes. Por supuesto, las respuestas de la comunidad internacional y haciendo declaraciones con respecto a estas situaciones. Necesitamos seguir con todo esto, tomar recomendaciones que están surgiendo de este proceso y ver en dónde podemos abordar las causas raíz de estos temas que son los cimientos sobre los cuales se desempeñan, se llevan a cabo estos procesos electorales. Francisco, Catherine ha mencionado varias veces una variedad de factores que tienen un impacto en la calidad y la integridad de una elección, que son antecedentes de una votación. Quiero mencionar tres y preguntar cómo la OEA y sus misiones de observación electoral consideran estos factores al momento de evaluación. Una es la descalificación de los candidatos y candidatas que pueden suceder por cualquier razón, a veces de manera arbitraria o basado en derecho. Pero lo vimos en Guatemala incluso antes de las situaciones que ocurrieron. Eh, También, por ejemplo, lo que sucedió en El Salvador la última vez en términos de cómo tuvo un impacto en el proceso y luego cuestiones de violencia. Esta es una gran preocupación en México, por ejemplo, en donde tenemos una elección democrática y justa, pero con muchas personas candidatas que perdieron la vida durante sus campañas electorales o que acabaron amenazadas. ¿Cómo evalúan esos factores antes de evaluar la integridad de una elección cuando finalmente llegamos al momento de votación? Creo que es una muy buena pregunta porque si leen nuestros reportes, verán que eh, estos representan la historia de una elección, lo que sucedió antes, por qué sucedió antes y muchas veces es algo complicado porque debemos decir cosas que el Estado o el gobierno sienten que son demasiado, ¿no? Porque nosotros no predeterminamos las reglas del juego, esas las determina el Estado, el país en el cual se están llevando a cabo las elecciones. Pero esta historia de las elecciones es importante porque, por ejemplo, mencionábamos la descalificación de los candidatos y las candidatas. A veces se trabaja lo suficientemente duro para no tener a candidato A o candidata B en las boletas. Lo hemos visto en América Latina mucho y por eso, y a veces es algo frustrante para nosotros, hemos recomendado, digamos, dos o tres veces deben cambiar esto y esto y esto en particular del lado legislativo, y algunos países dicen, ok, gracias por la recomendación y hasta ahí llegó. No hay cambios. A veces es frustrante. Y en particular este tema que estás mencionando en términos de algo que ha probado ser problemático en varios países en términos de límites de temporalidad. Cada país tiene la posibilidad de determinar las reglas del juego, pero en el sistema interamericano también hay criterios en términos de cómo, qué tan democrático es tener una reelección como derecho humano, ¿no? Nosotros ya sabemos la respuesta a ello. Ya sabemos que no es un derecho humano, es una posibilidad de que esté en el sistema, pero hemos trabajado con diferentes comisiones para tener mejores criterios. Y con respecto a la violencia, yo no diría que es un tema que no queremos abordar. Hay muchos temas que parecen no quererse abordar en muchos lugares. Por primera vez vimos el caso de Ecuador. Nuestros observadores tuvieron que portar chalecos antibalas cuando Gerardo estuvo en el terreno. Me explicó que se tenía que hacer y es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces, ahora, y esto es interesante, hemos estado desarrollando nuevas metodologías en términos de cómo lidiar con violencia y cómo lidiar con el tema de seguridad, que es complicado, porque estábamos mencionando la falta de financiamiento para estas misiones. Si ya son de por sí estas misiones complejas, si agregamos el factor de seguridad a la ecuación, se vuelve aún más compleja esta situación. Y en términos de la integridad del proceso,
y para definir si la elección se llevó a cabo adecuadamente, democráticamente. Me parece que ya que la era del Internet está teniendo más y más impactos en la narrativa de las elecciones, regresando a Venezuela, incluso si no estuviéramos allá en el terreno, sabríamos lo que está ocurriendo. Y si leemos los reportes de Gerardo en términos de lo que sucedió en esa elección, verán una evaluación de todos estos temas, muchos de los cuales son parte de una realidad a la que nos estamos enfrentando. Para ser honestos, yo me he estado involucrado en la observación de elecciones desde hace 40 años hasta las de ahora, y son tan distintas las de hace 40 años a las de ahora. En particular, la polarización se está volviendo una fuerza algo bastante perturbadora en términos de producción de violencia. El discurso político, si es violento entre candidatos en sí, se puede esperar que haya violencia en las calles, y es lo que estamos viendo en muchos países. Los asesinatos políticos es algo que nos preocupa mucho, por ejemplo. No me voy a referir a México porque Gerardo y yo somos mexicanos, no participamos en las observaciones electorales por ser neutrales, etcétera. Pero en otros países, en otras ocasiones, este desarrollo de más violencia es algo de gran preocupación, porque desafortunadamente no solo es con respecto al día de las elecciones, sino los eventos preelecciones y luego los eventos post. Por eso me parece que en un futuro los programas tendrán que evolucionar más, no solo para considerar esto, sino también para considerar la mediación política y el apoyo que tantos países necesitan para lograr sobrellevar el proceso electoral que se está volviendo más complejo, más violento, e incluso los políticos que llegan al poder a través de procesos democráticos, cuando ya están ahí, intentan poner obstáculos al proceso electoral. Y para cerrar con esta parte, generalmente pensamos en las elecciones como que son organizadas por un instituto electoral, pero no pensamos lo suficiente con respecto a la posibilidad de que los jueces decidan una elección y el poder que tienen estos jueces al momento de decidirlas. Nos enfocamos mucho en la observación de la parte administrativa del día de las elecciones, pero no más allá no en los siguientes pasos. Y creo que para el futuro es algo que se debe considerar, porque en muchos países la polarización y la división política es tan fuerte que después de 2 o 3 meses del día de las elecciones sigue habiendo conflictos porque están al centro estos jueces están al centro de la situación. Cuando hay jueces electorales, hay países en donde ni siquiera hay una especialidad de jueces electorales. A veces es una Suprema Corte, etcétera. Me parece que estas tendencias hacia el futuro son algo a considerar. Le sigo diciendo a Gerardo cuando nos juntamos y abordamos los planes para el año. Consideramos los riesgos no solo del lado administrativo y técnico de estas misiones, sino también de los procesos de toma de decisiones de estos jueces. Y yo creo que lo que sucedió en Guatemala también fue una locura, porque vimos ahí un proceso con una división de varios puntos porcentuales, pero de todas maneras recayó sobre cierta parte sobre jueces. Gracias. Y sí, en términos de mejoras de estos procesos, quisiera ver si puede responder el señor embajador a dos de las debilidades que han sido mencionadas. Cuando la atención internacional se voltea hacia unas elecciones, y como dijo Catherine, muy a menudo llegan muy tarde en el proceso, muy a menudo alguien como ustedes tiene
mucho que está sucediendo al mismo tiempo y efectivamente es difícil articular y comenzar a dejar fluir un presupuesto para hacer algo. Y finalmente, las recomendaciones en sí, el seguimiento y qué referencias hay estructuralmente para asegurarse de que se siga prestando a una elección, incluso cuando ya haya concluido la votación, cuando hay documentación, reportes, recomendaciones generadas por la OEA, otros, etcétera. Bien, voy a aprovechar esta pregunta porque está muy relacionada con algo que creo que estamos viendo más y más. Y esto es que el argumento para soberanía y no intervención. Siempre hay algo de resistencia en términos de que, bueno, no podemos interferir en asuntos internos, etcétera. El poder hacer observaciones electorales es importante, pero por supuesto, todo lo que se hace posteriormente requiere de una voluntad política de un gobierno para implementar las recomendaciones y hacer todo el trabajo necesario. Y a menos de que se nos invite a hacerlo, al menos de que alguien en la OEA diga o un Estado miembro diga, necesitamos hacer X, no nos involucramos. Tenemos un grupo voluntario para el fortalecimiento de la Carta Democrática. Es una herramienta de suma importancia que tiene la OEA para defender y para promover la democracia en la región. La Carta ahora tiene 23 años y cuando se estableció por primera vez, por supuesto, las amenazas a la democracia eran distintas de las de hoy. Ya sea autogolpes o golpes militares, ¿no? Pero nadie había visto este tipo de amenazas que vemos hoy. Entonces, creo que también la carta necesita una actualización. La idea de volver a abrir y renegociar esta carta en un ambiente de mucha polarización es un gran reto, pero estamos haciendo algo de trabajo en términos de identificar cuáles son las amenazas a la democracia que no habíamos considerado, por ejemplo, en 2001, y estamos trabajando en tener talleres y reuniones para pensar qué más puede hacer la OEA en este sentido. Creo que esto es un avance significativo. Muy a menudo les digo a mis colegas, oigan, escuchen, absolutamente debemos respetar la soberanía y la no interferencia, pero siempre que llegamos a un acuerdo, ya sea con respecto a la carta o un tratado de libre comercio, eh, estamos cediendo soberanía y estamos cediendo soberanía porque hay un beneficio mayor. Entonces, si vamos a seguir la carta, vamos a defender la Carta Interamericana. No digo que debemos ceder por completo la soberanía o reconceptualizarla ni nada por el estilo, pero sí debemos asegurarnos de que los gobiernos autoritarios no se escondan detrás de ella para ir en contra de aquellas personas, de aquellos países que quieren defender la democracia y los derechos humanos. Quizás pueda usted ser más específico en términos de los ajustes y las modificaciones a la carta en las que piensan con respecto a potencialmente las elecciones, la presencia de observadores, terceros observadores. ¿Esto ha sido parte de la conversación? Sí, pero con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema de la desinformación y la mala información o información falsa. Esto es una amenaza a la democracia. El grupo está haciendo mucho trabajo, está trabajando en talleres y vamos a seguir intentando recalcar esto en diferentes foros. Hay diferentes aspectos de financiamiento de campañas que nos interesa trabajar también. Ahora vamos a insertarlo en la carta. No lo veo a corto plazo, pero
si seguimos llamando la atención y asegurándonos de que la OEA esté actualizada con respecto a estos temas. No estamos en 2001, estamos en 2024, casi 2025. Y si realmente queremos defender y promover la democracia, entonces queremos entender cuáles son esas amenazas y debemos poder responder ante ellas. Entonces, una vez más, la carta es relevante, es importante, quizás aún más de lo que ha sido de lo que fue en 2001, pero debemos pensar de manera creativa en términos de la congruencia cuando hablamos de defender la democracia y cuáles son los retos específicos. Francisco, ¿hay algo que la OEA pueda aprender de otras instituciones multilaterales a nivel regional en términos de observación electoral? Por supuesto, no hay un camino fácil a modificar la Carta Interamericana, pero en otras regiones sí hay una norma. El mejor ejemplo que podemos comparar es lo que sucede en la Unión Europea, donde tienen una carta democrática que es parte de sus interacciones. Por supuesto, tienen un programa de observación electoral muy sólido. De hecho, la Unión Europea, como ustedes lo saben, Guatemala fueron parte de este premio que recibimos del Centro Wilson. Tenemos muchas similitudes, no los mismos recursos, como me estaba yo quejando, pero tenemos los mismos principios y objetivos. No es lo mismo en otras regiones. Hay unas organizaciones internacionales que trabajan muy fuerte en África y en Asia, pero creo que lo que nosotros hacemos en las Américas eh, es algo que es muy único y es un compromiso político que los países asumen cuando son parte de la OEA y es algo que no hemos visto en otras partes del mundo. El caso de Europa es diferente debido a la tradición histórica y el desarrollo de todas las democracias en esa parte del mundo, pero no vemos esto tanto en Asia o en el caso de África. Creo que es más organismos internacionales en lugar de solo la Unión Africana que trabajan en ello. Pero sin embargo, tengo que decir que hemos tenido algunas experiencias en DECO con los principios de declaración de la organización, pues compartimos todos los principios, la técnica, la metodología con la que trabajamos. En el caso de la Carta Democrática de la OEA, es un aspecto de compromisos. Lo que me gustaría ver y decir en este momento es que este compromiso continúe en el futuro, pues conforme lo hemos visto, es muy fácil perder la democracia. Podemos tener un país que parece ser muy democrático, pero debido a este descenso, a este deslizamiento del que hablamos, podemos ver que hay países en Latinoamérica, no puedo mencionar nombres, pero se imaginarán a qué países me refiero, en donde vemos que alguien llega al poder, se mantiene en el poder y quiere cambiar las reglas. Y esto es para el beneficio de su partido político o porque están pensando en quedarse en el poder durante mucho tiempo. Y ese compromiso político es uno de los aspectos relevantes, extremadamente relevante para el futuro, por varias razones. Básicamente por el programa DECE que tenemos en la Secretaría, por supuesto, la misión especial, como la que ha mencionado Frank en Guatemala, pero el programa DECO debe de ser algo estratégico para el futuro de la organización. Pues gracias a la neutralidad y a las capacidades técnicas que hemos desarrollado, es que podemos declarar en qué país la izquierda o la derecha o el centro están gobernando y que no importa debido a razones ideológicas. Actuamos de la misma manera. Así que en el futuro estaría esperando que el siguiente secretario general, quien quiera que sea elegido, abrace este programa y ayude a que el programa se desarrolle aún más. Cuando me quejo sobre el dinero, no lo hago meramente porque soy ambicioso y quiero decir millones de dólares. Es porque las elecciones cada vez son más y más y más complicadas. Como Frank ha mencionado, el seguimiento en particular de la inteligencia artificial y del Internet y el impacto de las plataformas sociales es tan enorme, Benjamin. Por ejemplo,
Deep Take es algo que conocemos que es parte de nuestra inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Por ejemplo, durante el periodo del silencio, que en México le llamamos la veda electoral, el periodo de silencio, de veda electoral, que va del miércoles al domingo. En los buenos tiempos, cuando era un consejero electoral, no teníamos el Internet como ahora. Actualmente es imposible controlarlo. Y si la elección es muy cercana, muy cerrada, donde hay 1% o 2% de diferencia, solo la mera existencia de la inteligencia artificial puede cambiar los resultados de la elección. Y eso tiene un impacto definitivo en lo que está sucediendo. Luego entonces requerimos más herramientas. Por ejemplo, Gerardo Yadeco está trabajando en cómo tener más herramientas para tener más informes y reportes sobre lo que sucede con inteligencia artificial, violencia política, en temas políticos que a menudo no son parte de la discusión política, pero que tienen un tremendo impacto en el resultado final. Podemos aprender de otras regiones si lo hacemos, pero la forma latinoamericana en la que trabajamos, por supuesto, tendría que decir que sería fantástico el tener un trabajo más cercano en la región del Caribe donde actuamos, pero me gustaría tener aún más recursos y mayor trabajo en el Caribe, ya que a menudo tienen sistemas políticos muy diferentes, como el sistema parlamentario, y operan de manera diferente. Estoy tratando de presentar aspectos para el futuro, pues todos juntos tenemos que reconocer que la observación electoral se ha convertido. Si no tienes observación electoral internacional, yo creo que va a ser muy complicado que le vendan al mundo que tu elección fue verdadera, real y justa. Necesitas observadores del exterior para probar que no tienes nada que ocultar. Eso es parte de los problemas en algunos países. Kathleen, usted ha trabajado con IFES en todo el mundo. eh, ¿Qué es lo que está funcionando como el modelo en las Américas y qué en términos de reglas, mecanismos de financiamiento, normas podrían ser importados a las Américas de otras regiones como las mejores prácticas? Excelente pregunta y estaba escuchando y estaba reflejando sobre la voluntad política y y su impacto donde quiera que trabajemos en cualquier región no es diferente. La voluntad política es necesaria para las reformas en esta área. Y como estaba yo pensando sobre esto, estaba destacando cómo influyes en esto y de lo que se ha hablado aquí en distintos niveles de relaciones y distintos tipos de influencia que se puede tener. Y creo que cuando pienso en IFES y en su enfoque para trabajar con algunas de estas instituciones independientes para tratar de asegurar su independencia, reforzar la integridad del proceso electoral. Nuestra función es puramente técnica, el llegar y brindar opciones técnicas, soluciones, ejemplos de la región o de otras partes del mundo, y esa es la forma en la que creo que creamos confianza con las instituciones al crear esta relación, donde no llegamos ahí sí, con una imparcialidad y, y, y con ello podremos avanzar. Pero este es uno de los niveles y aparte de este nivel existe la visión de observación que puede tener todo un impacto al llegar y ser parte del proceso acordado y con un estándar y una norma bien conocida a nivel internacional para que es diferente del hecho de que IFES esté presente y que aprecie la soberanía, pero dada a las instituciones y brindándoles opciones. Y luego ponemos otro nivel por encima de todo esto con la comunidad internacional y las distintas hechos de la presión política que se puede usar, sanciones, declaraciones conjuntas. Y bueno, cuando hacemos esta Big Mac o este sándwich, es donde creo que es la forma donde tienes una voluntad política y que no es diferente en una región en particular, pero veo que cada área lo tiene de manera diferente, pero es muy importante el hacer este tipo de evaluación y análisis que entiendo que lo hace la OEA, pero
donde hay distintos problemas con distintos niveles. Algo que diría es que la región ha sido muy avanzada y nosotros utilizamos esto como un modelo en otras partes, y la OEA ha sido un aliado clave en el desarrollo de comunidades, de organismos electorales y los tribunales electorales y jueces. Y bueno, las comunidades pueden observar y esto lo han visto en otros países y eso es muy innovador. Es algo que nosotros hemos replicado en Eurasia, en toda la región, que es la elección de los jueces. Pues ustedes verán que el juez quizás no esté involucrado en otros actores o interlocutores, pero en términos de sus pares hay una voluntad de tener distintos tribunales que enfrentan retos similares y la oportunidad de ver cómo esto se despliega en otro país y quizá podremos tener un impacto en estos jueces cuando están en sus propios países y enfrentan la presión política y cómo deciden estos casos. Creo que esto es algo que en lo que a Latinoamérica ha sido líder y que lo consideramos y por supuesto las implicaciones financieras están presentes como todo lo demás, pero es un modelo claro que yo utilizaré. Debí haber mencionado esto, pero tenemos interpretación al español. Para aquellos que están en línea, siempre pueden escuchar todo esto en español. Espero que hayan encontrado la función de interpretación. Me olvidé recordarles. Otro recordatorio es que tenemos gran experiencia en esta sala. Si alguien tiene una pregunta, tenemos un micrófono y con mucho gusto podemos aceptar y dar la bienvenida a su participación. Piensen en sus preguntas. Haré una pregunta más y luego iremos a sus preguntas y observaciones de nuestro auditorio. Bien, las misiones de observación, como usted ha dicho, requieren la aprobación del gobierno en sí mismo. No hay ninguna forma de darle la vuelta a esto. Es una obligación legal impuesta por la Carta de la OEA. Pero hay normas, hay presiones y hay una función que la comunidad internacional puede jugar en establecer las normas para las elecciones. Me pregunto si han encontrado en los casos donde ha habido la observación que importa es tener suficiente presión en la región, es decir, priorizar el involucramiento de los gobiernos colectivamente o individualmente en el Departamento de Estado, en la OEA. Si hasta hacemos las prioridades, por ejemplo, en Argentina, Uruguay, países como Venezuela, que no están participando en la observación electoral, o si hay algún otro tipo de diplomacia necesaria para cambiar las normas en la región. Creo que no hay presión, pero sí hay un sentido de vergüenza. El trabajo que hace DECO tiene tal legitimidad que, como les he dicho, es la norma de oro, que si tú sientes que requieres tener un gobierno elegido y un candidato quiere serle legítimo, lo primero que necesitas es observación electoral. Y por supuesto, hay algo aquí en Estados Unidos. Y si no lo tienes, las personas empiezan a verte y preguntándose, algo está mal aquí. Y eso no viene de la presión, sino de ese sentimiento de vergüenza, de culpa. Pero no, para responder a su pregunta directamente, no hay nada específico donde le vamos a decir a los uruguayos que acepten observación electoral. No, no creo que sea necesario, no aún, de cualquier forma. La forma en la que la democracia está avanzando, creando ese cinismo, esas dudas sobre la elección, incluyendo las misiones electorales, quizá tengamos que hacerlo. Pero quiero terminar con algo que dijo Francisco. Debemos defender, debemos apoyar esta institución. Si perdemos esto o si permitimos que el autoritarismo en la región nos minen, como hemos visto en un par de ejemplos, no los voy a mencionar, donde hubo un esfuerzo de decir, esto no es una amenaza o un proceso serio o hay problemas técnicos aquí y allá, no podemos aceptar eso. Los Estados Unidos no permitirán
que ningún Estado miembro que critique este proceso, siempre y cuando se haga en la forma que se hace actualmente, que sea imparcial, profesional, capaz y técnico. Nosotros estaremos defendiendo esta misión electoral de observación, porque si no tenemos elecciones libres y justas, no tenemos democracia. Y quiero tomar a Uruguay nuevamente. Es una preocupación. Estoy preocupado de la calidad de la elección. Es un ejemplo que surgió de los países en los que hemos participado. Este es un punto importante. Creo que usted aludía a la última elección en Bolivia con, aparte de Evo Morales, pero ha habido momentos donde la OEA y el observador electoral o los observadores han sido víctimas de esta polarización política, y esto ha dado como resultado en ataques a sus capacidades como misión electoral, que no ayudan a crear una norma y las expectativas de todo lo que se debe de observar y ver si hay una preocupación o no. Quizá antes de concluir, quizá pida a Catherine y a Francisco atender este tema, cómo los observadores electorales y las instituciones están por encima y siguen siendo vistas por todos los partidos e ideologías como creíbles, neutrales, actores capaces que pueden desempeñar una función importante. Francisco mencionó anteriormente la comunidad en cuanto a la declaración de principios para la observación internacional. Esos principios son fundamentales. Los cimientos en proteger la reputación y la credibilidad de estas misiones es asegurar de que actúen y se adhieran a todos estos principios, y una vez más, el que sean percibidos y vistos como tal, regresando a la percepción, a la idea de la percepción. Y bueno, habiendo dicho esto, y bueno, el respaldo político de las misiones en sí mismos y los informes que surgen, que de otra manera pueden ser puestos y guardados en un almacén, en un librero, pero es otro de los niveles del sándwich cuando vemos cómo implementar lo que están haciendo estas misiones. Son dos de los puntos clave que yo traería a su atención. Bueno, solo para decir que Canadá, Uruguay, Argentina y estos países que no participan en general son democracias consolidadas. En el caso de Uruguay, no porque mi madre es uruguaya, pero quiero decir que Uruguay junto con Costa Rica son las democracias más sólidas que tenemos y es muy bueno. Pero es siempre positivo tener observaciones electorales, aunque tu país, Costa Rica, tiene observación electoral. Pero lo que tiene que ver con el futuro y los peligros que veo para los observadores, y digo esto porque cuando yo fui un consejero electoral participé con DINYORE, que es la organismo regional de autoridades electorales que comprende al sector administrativo y a los jueces. Y yo era un observador ahí, y están haciendo un excelente trabajo en mejorar las capacidades de instituciones electorales, pero la observación electoral independiente que llevamos a cabo es algo diferente debido al financiamiento, debido a la neutralidad, la institucionalidad para poder trabajar y tener buenas elecciones. Pero lo que estamos viendo es un fenómeno que Gerardo y su equipo han estado enfrentando, que es los observadores falsos. Y quiero mencionar a estos observadores falsos porque es como un programa tropicalizado negativo donde algunos regímenes están muy interesados en construir o tratar de construir la imagen o la visión de la observación electoral. Invitan a partidos políticos, les pagan la observación, y todo el mundo sabe que estas personas no son neutrales ni independientes. Y este es un fenómeno que no solo corresponde con las Américas. Vemos esto sucediendo mucho en África, mucho en Asia, y luego podemos decir, no, sí, por supuesto, tuvimos una misión, pero hay que saber quiénes son tus amigos. Eso no es una observación. La observación electoral tiene reglas y principios, y eso es algo en lo que hay que trabajar más hacia el futuro.
Quiero mencionar que cada año tenemos una reunión para autoridades electorales donde invitamos a todas las instituciones electorales, a todos los jueces del sector judicial involucrados en elecciones, y esto cada vez se está convirtiendo en una reunión más importante entre pares con la Secretaría Técnica. Gerardo y su equipo tienen esta función, pero es muy importante, Benjamín, el destacar que ahora la comunidad electoral de las Américas conocen el valor de la observación electoral y saben que si no tienen observación electoral en sus procesos, van a sufrir problemas de credibilidad, que son siempre una parte de lo que tratan de evitar. Y finalmente decir que si no puedes ver claramente los partidos de oposición en todos los países son los partidos más interesados en tenernos ahí. Algunas veces, algunos de ellos fueron gobierno y perdieron el gobierno y ahora son oposición, pero es siempre este llamado a tener observación electoral, porque es bueno para el sistema, bueno para la credibilidad de las elecciones, y creo que es una de estas figuras que va a permanecer durante muchos, muchos años, porque ahora esta observación es cada vez más técnica, más complicada, pero debido a esto necesitamos fortalecer las capacidades y los números de observadores. Nos encantaría tener más observadores. Gerardo hace todo lo que puede con el grupo de observadores que tiene, pero actualmente con otros temas que están surgiendo, como los que he mencionado, inteligencia artificial, el Internet y tantos otros elementos, creo que esto se está convirtiendo en algo mucho más importante, el tener mejores equipos. Estamos trabajando en esto y en el apoyo político. Yo siempre pienso, Frank, y que los Estados Unidos y Canadá y otros países europeos nos ayudarían, porque hay otro fenómeno que quiero hacer mención de él, que es preocupante. A veces recibimos más financiamiento de países fuera de la región que de los mismos países que están en la región. No estoy mencionando, por supuesto, ni a Canadá ni a Estados Unidos, sí otros países. Necesitamos que estas grandes democracias del continente se involucren más y que inviertan en la observación electoral. Es la mejor forma de prevenir la erosión democrática en la región. Embajador Mora, el costo, la energía diplomática de enfrentar una elección que vaya mal es bastante más alta que lo que están compartiendo en cuanto a una observación. Esto es fantástico. Agradezco mucho sus opiniones, embajador Mora, Catherine, Francisco, a quienes están interesados en los temas de fortalecer la democracia en las Américas y los retos que enfrenta. Tenemos una iniciativa más amplia, que es restaurar la confianza en las elecciones en Latinoamérica, no solo sobre observación electoral, tecnología, diseñar instituciones electorales independientes, cómo se ve esto en los jueces electorales, las cortes, el financiamiento de campañas y otros temas con tecnologías. Así es que sigan el trabajo del Centro Wilson en la región y agradezcamos a nuestros distinguidos panelistas su participación el día de hoy. Muchas gracias.